Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, y les doy la bienvenida a este espacio de podcast Vamos a Ver, diseñado para hablar de salud visual y de los temas de interés. Un tema para mí siempre central es la historia de la medicina dominicana y vamos a dedicar este episodio a los médicos de París. En el siglo XIX, la medicina en el mundo entero comenzó el proceso de la especialización. Hasta ese momento, pues los médicos hacían de todo y ya a mediados del siglo XIX, sobre todo en Europa, comenzaron a existir departamentos especializados, servicios de especialidades médicas. En Francia comenzaron los principales servicios de oftalmología, por ejemplo, al igual que en Austria, Alemania, que ya la medicina comenzó a presentar esa característica que fue la especialización. En el tiempo moderno, en este siglo XXI, ya estamos en la subespecialización. O sea, dentro de la oftalmología tenemos subespecialistas, pero el siglo XIX, el siglo de la revolución industrial, el siglo de los avances en muchos aspectos de la salud, llevó a las especialidades médicas. En nuestro país, la enseñanza de la medicina estuvo muy afectada por el cierre de la universidad, el antiguo seminario de Santo Tomás, durante la ocupación militar haitiana. Se cerró la universidad, fue una época en que no había posibilidad de asistir a una formación formal y los médicos pues aprendían como tutores con otros médicos que les enseñaban y luego presentaban sus exámenes ante la estructura que regulaba la salud, que era el juro médico. Luego, en 1866, se intenta de nuevo abrir la universidad y algunos jóvenes dominicanos logran graduarse de médicos, pero en ese momento era muy limitada la formación y se graduaban como licenciados en medicina y cirugía. Luego, en 1885, el arzobispo, el padre Meriño, crea ya lo que es el Instituto Profesional, que era un instituto formal de formación en derecho, en medicina, en farmacia, luego en odontología, que ya era una entidad que daba títulos de licenciado en medicina y cirugía, que era la costumbre española. La medicina española, pues te graduaba. Tu título de grado era licenciado en medicina y cirugía. Y la meca en el mundo entero para estudiar medicina y hacerse un doctor en medicina era París, era Francia. En 1870, el primer dominicano, Alejandro Llenas, oriundo de Gurabo, se traslada a Francia a hacer ya un doctorado en medicina. Y es el primer dominicano que hace ese camino. Del Instituto Profesional, que se graduaban como licenciados en medicina y cirugía, pues comienzan ya a ver a París como el sitio óptimo para hacer un doctorado, para completar sus estudios y ya comienzan a realizar ya estudios más especializados. Y ahí comienzan a surgir los nombres de esta generación que se llaman los médicos de París. Ahí está Francisco Enríquez y Carvajal, que es el padre de Pedro Enríquez Ureña, casado con Salomé Ureña. Don Francisco Enríquez y Carvajal pues se trasladó a París y fue de los primeros en ser cirujanos modernos. Enríquez y Carvajal fue además una figura muy importante en la vida literaria del país y llegó a ser presidente de la República. Cuando la ocupación militar norteamericana de 1916, él se convirtió en el presidente en el exilio. Y durante toda la ocupación fue un defensor de la causa dominicana. O sea que este personaje de los médicos de París tuvo una vida importantísima en ese sentido. No podemos dejar de mencionar otro médico de París importante, que fue don Arturo Grullón. Arturo Grullón, oriundo de Santiago, era una persona que le interesaba el arte y se fue a París a estudiar pintura. Y estudiando dibujo anatómico, comenzó a interesarse por el cuerpo humano, por la estructura del cuerpo humano. Él estuvo enfermo, se fue a Argelia un tiempo a recuperarse y al regreso a París se hace
médico especialista en cirugía. O sea, él cursó toda la carrera hasta ser un importante cirujano. Cuando llega a nuestro país, a principios del siglo XX, don Arturo Grullón se convierte en el gran precursor de la oftalmología, de la ortopedia, de la cirugía plástica, y a él le cabe el honor de haber inaugurado el primer quirófano formal. Hay que entender que a principios del siglo XX todavía los pacientes eran tratados en sus casas, los pacientes pudientes. Los que no tenían recursos iban a los hospitales, a los hospicios. Don Arturo Grullón, en la farmacia Normal en Santiago, es que inaugura el primer quirófano donde los pacientes pueden ser intervenidos en un sitio adecuado. Además, como él era aficionado a la pintura y a la fotografía, nosotros disponemos de una gran cantidad de pacientes retratados antes y después por don Arturo Grullón, una gloria de nuestra medicina y es otro de los médicos de París. Fue tan importante el movimiento de los médicos a París que el gobierno dominicano generó un reglamento para becar a dominicanos que querían estudiar en París. Y así se fueron una gran cantidad de jóvenes dominicanos becados por el Estado a través de ese reglamento que establecía cómo iban a recibir el dinero, dónde, etc. Seguimos con médicos de París prominentes. Salvador B. Gautier, uno de nuestros médicos más importantes, fundador de la Cruz Roja, un gran cirujano, un gran médico, también fue de los médicos de París. Luis Eduardo Aybar, uno de los mejores cirujanos de principios del siglo en nuestro país, quien fue un director del Hospital San Antonio en San Pedro de Macorís. Luis Eduardo Aybar fue formado como doctor en París y se especializó en urología, en el estudio de las enfermedades de las vías urinarias, y fue de los primeros en establecer en nuestro país un centro exclusivamente dedicado a la urología. Fue un médico muy prestigioso, también un defensor de la causa dominicana durante la ocupación militar de 1916, y cuando cae el régimen de Trujillo, muere Trujillo, el Hospital Morgan lleva, como hemos dicho en otro episodio, el nombre de Luis Eduardo Aybar, otro de los grandes médicos de París. También Abel González Quesada, que es el fundador de la dinastía médica de la familia González. Abel González Quesada también fue otro de los médicos de París. Cuando llegó, se estableció en Montecristi, Santiago. Él fue el padre de Abel González Massenet, que consideramos el padre de la urología dominicana. Abel González Massenet además tuvo dos hermanos médicos, Nelson González, que era anestesiólogo, Rafael González, que fue un precursor de la radiología, y en el caso de Abel González, su nieto, Abel Ricardo González, ha sido el gran representante de la cirugía laparoscópica, la cirugía moderna en nuestro país, el doctor Abel Ricardo González Canalda, Cayo, nuestro gran amigo, y ya su hijo Abel Ricardo, José Abel, también está siendo cirujano. Son 4 generaciones de González que vienen de ese primer González que surge y se forma en París. Y así hay muchos nombres gloriosos de la medicina dominicana que se siguieron formando en París. Salomón Jorge, uno de los primeros cardiólogos dominicanos. Tanto es así que en la segunda acta de la Asociación Médica Dominicana, cuando se reinicia sus actividades en 1927, se habla de la posibilidad de formar la Casa Dominicana en París, de la cantidad de dominicanos que estaban todavía a principios del siglo XX acudiendo a formarse como especialistas en París. Resuena el nombre de doctor Betances, Luis Betances, que es considerado a nivel mundial como uno de los padres de la hematología moderna. El doctor Betances fue un gran médico que estuvo en París, se quedó mucho tiempo en París, se le ofreció ser grande de Francia y él lo declinó porque debía renunciar a su nacionalidad dominicana. Porque esas grandes figuras no solo eran unos grandes médicos, sino grandes dominicanos. ¿Qué decir de Darío Contreras? Todos hemos visto el hospital Darío Contreras. Darío Contreras también es de los médicos formados en París, un tremendo cirujano, ejerció en Santiago, fue secretario
de salud pública, una gran labor realizó durante toda su vida, era un gran patriota dominicano. Ese Darío Contreras también era de los médicos de París. Como vemos, una cantidad enorme. Hemos hablado sobre todo de cirujanos, pero otro de los médicos formados en París fue don Nicolás Pichardo, el doctor Papolo Pichardo. Don Nicolás Pichardo fue, sin lugar a dudas, el mejor clínico dominicano del siglo XX. Un hombre extraordinario, de una cultura tremenda y un conocimiento médico fuera de serie. Era, le digo, el clínico más fino que había en nuestro país y fue el primer director no cirujano del Hospital Padre Villini, ese hospital que tantos servicios ha rendido a nuestro país y que será motivo de otro podcast histórico. Y con la mención a Nicolás Pichardo, que se quedan muchos médicos que fueron a París, Pascasio Toribio, Armida García de Contreras, que fue una de las primeras mujeres médicos dominicanos, todos esos personajes formados en París constituyen lo que los historiadores dominicanos conocemos como los médicos de París. Con esto terminamos este episodio. Si les ha gustado, pues compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, hagan sus preguntas de los temas que les interesen y los esperamos en el próximo episodio de Vamos a Ver, nuestro podcast. Soy el Dr. Herbert Stern Díaz y me despido hasta la próxima. Muchas gracias.